Para la clase de hoy teníamos lo que es concursos y quiebras, ¿bien? Que esto tiene que ver con la clase que tuvieron con Juan, ¿sí? No sé si se acuerdan, donde él de una manera muy gráfica Sí. les habló desde el nacimiento de la persona hasta la finalización de la persona, ¿sí? Y les contaba un poco el proceso de vida de la persona. Sí, Pablo, todavía no empecé, pero sí. Damián, disculpa, ¿puede ser que el año pasado no hiciste una clase en la cual dictaste el tema de concursos y quiebras, ¿no? Me No me parece. acuerdo. No, porque yo que venía siguiendo más o menos el hilo de las clases del año pasado, la última que vi fue la de patrimonio y después la siguiente, el año pasado ya tenían el parcial y después veían el tema de obligaciones, que yo lo empecé Claro, a ver ayer. igual habría que ver el tema porque en realidad en su momento las clases eran, o sea, empezamos con que supuestamente debió ser todo presencial, ¿no? Desde ya el año pasado, o sea que podría haber vuelto a la presencialidad, y por una cosa o por la otra terminaron arrancando las clases, obviamente con la duda existencial si volvía a la presencialidad o no, y, y bueno, lo cierto es que tuvimos más o menos el mismo régimen de clases, pero había como que acomodarnos un poco al programa. Me parece raro que no hayamos visto concursos y quiebras o fondos de comercio, pero puede ser, puede ser que no lo hayamos visto. Igual, bueno, está en el programa, así que lo vamos a tratar de ingresar. ¿Está bien? Perfecto. Nos alcanzó, por decirlo de alguna manera, para poder hacerlo. Volviendo, bienvenido Juan Pablo. Entonces, aclarado entonces lo del programa, vamos a avanzar un poco con esto. Eh, como recapitulaba, la parte de la clase, o mejor dicho, la continuidad de la clase de de Juan, en cuanto a lo que tenía que ver de Juan Cristóbal, ¿no? Lo que tenía que ver con desde el nacimiento, ¿sí? Hasta el fallecimiento o hasta la liquidación, en el caso de una sociedad, bien, se produce literalmente cuando, obviamente, cuando esta sociedad deja de funcionar, ¿está bien? La ley de concursos y quiebras expresa, o mejor dicho, nos dice cuál es uno de los momentos, ¿sí? En los cuales, o uno de los motivos por los cuales una sociedad o una empresa, ¿sí? De alguna manera deja de existir. Y eso se produce justamente por la quiebra de la sociedad. Puede darse que la, la, sociedad simplemente se liquide porque agota el motivo por el cual o sea, no tiene razón de existir, porque ha cumplido con su objetivo, porque ha cumplido con los motivos por los cuales se le dio origen. Entonces, efectivamente, lo que necesita es, o mejor dicho, el paso siguiente es la liquidación. Esto principalmente es relevante a los fines eh, no de que ustedes sean unos especialistas en concursos y quiebras desde ya, sino que justamente es importante que ustedes conozcan este paso también importante en la vida de la sociedad, ¿sí? Algunos dicen que la muerte es parte de la vida, bueno, en este caso el concurso, o la quiebra, mejor dicho, es parte de la quiebra de la empresa. Así que, bueno, en este caso vamos a avanzar sobre lo que es los concursos y quiebras. Incorporada en lo que tiene que ver con la sanción, en lo que tiene que ver con el Código Civil y Comercial de la Nación, justamente esta ley lo que establece, esta normativa lo que establece es principalmente lo que llamamos el estado de cesación de pagos. ¿Alguien leyó sobre el tema como para pelotear un poco o estoy medio solari con esto? Sí, en su momento había leído, lo tengo por acá anotado, lo tengo que repasar, pero lo tengo anotado. Ok, perfecto. ¿Y te acordás algo del estado de cesación de pagos? Que de alguna manera presupuesto, ¿a qué presupuesto se refería? Y no presupuesto en cuanto a presupuesto de dinero, ¿no? ¿Pablo? ¿Qué?
¿Pablo? Ah, estaba esperando que te preguntaba. Perdón, yo justo estaba leyendo porque la verdad que no me acuerdo. No hay problema. No voy a hablar y decir No, 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 que no no, me no, acuerdo. pero además de eso, pero digo, en realidad lo que te preguntaba era en cuanto a si vos te acordabas, ¿sí? Si habías leído, o si alguno de ustedes había leído. Yo me quedé con Pablo porque justamente él dijo que había leído el tema. Pero digo, cualquiera de ustedes que recuerde, ¿sí? En cuanto al presupuesto objetivo que requiere para poder iniciarse un concurso o una quiebra, ¿bien? Habla de el estado de cesación de pagos, ¿no? El presupuesto objetivo. ¿Sí? ¿Qué significa el estado de cesación de pagos? Que el deudor se encuentre imposibilitado a cumplir sus obligaciones. Pero mira, como si lo estuviera leyendo de un manual. Muy bien. No lo habrás leído, ¿no? Sí, sí lo busqué. Muy bien. Bueno, entonces, eso, Juan Pablo, justamente hace referencia al presupuesto necesario para decir, bueno, esta persona no puede afrontar regularmente, ¿sí? No está hablando de una simple obligación o un que no puede pagar tal cosa, sino ya no puede afrontarlo regularmente, ¿sí? O ya está en una condición en la cual de afrontarlo estaría teniendo que, por ejemplo, liquidar bienes y demás. ¿Se entiende esto? Que no es un simple deudor, que no es una simple deuda. Sí. Bien. Entonces, ¿esto en qué artículo surge? Alguien que tenga la ley ahí. El estado de cesación de pagos. Están como un tanto idos esta mañana. No me van a dar mucho, no me van a prestar atención. No, sí, te estamos prestando atención. Yo en el caso Pero particular más que mío nada si me es... siguen un poco porque están como un tanto distantes esta clase. A ver, Maxi. No. Yo de concursos de quiebra justo no había visto nada, había estado viendo de bienes y cosas No, para ver. está muy bien, Pero está muy bien. estaba googleando a ver si encontraba la ley de cesación de pago. Para si te la No, la ley de concursos y quiebras, la concursos de ley de quiebra. cesación de pagos no va a aparecer. No, claro. Está muy bien. Pero bueno, entonces, el estado de cesación de pagos, justamente en el artículo primero de la ley, establece qué es lo que es el estado justamente de cesación de pagos y lo que hablaba recién Juan Pablo. Bien, la importancia que de alguna manera tiene el reconocer objetivamente cuáles son estas, vamos a decir, estas principales características, o esta principal característica de que vamos a encontrar en todos los concursos y quiebras, que es literalmente cuando alguien ya no puede afrontar sus responsabilidades, sus obligaciones, ya en forma reiterada, en forma acentuada, bueno, efectivamente vamos a estar ante una imposibilidad generalizada y eso nos lleva a empezar a buscar soluciones, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Vamos a tratar de encontrarle la vuelta a una situación que ya obviamente se nos hace esquiva, que es, bueno, ¿cómo hacemos para afrontar? Entonces, el artículo primero dice, el estado de cesación de pagos, cualquiera sea su causa y la naturaleza de las obligaciones a las que afecte, es presupuesto para la apertura de los concursos regulados en esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 66 y 69, que ya los veremos. Y después hace referencia a esto, universalidad. El concurso produce sus efectos sobre la totalidad del patrimonio del deudor, salvo las exclusiones legalmente establecidas de bienes determinados. Bien, o sea que hay bienes que podrían no formar parte de lo que son los concursos y quiebras, pero en realidad cuando uno habla de cuál es la afectación que va a haber sobre los concursos, nos referimos a todos los bienes. ¿Sí? Todos los bienes en sentido amplio, ¿no? O sea, todos los bienes, todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas, todos los bienes muebles, todos los bienes, sean cosas o sean bienes, y dentro de las cosas, materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, ¿sí? Nos referimos a todo. Damián. A todo lo que es la universalidad. Sí, Pablo. Sí, Pablo. Mira, acá estaba buscando, pues sabía que en algún lugar lo había anotado. Vos en algún momento habías mencionado sobre el artículo 163 del Código Civil y Comercial, que habla de cómo la persona jurídica se puede disolver. Bueno, ahí dentro de uno de esos incisos
Está el de quiebra, y después también, por otro lado, dijimos que era importante el concepto de la cesación de pagos para entender los concursos y las quiebras. Bueno, vos dijiste que era como la piedra filosofal, literalmente dijiste eso, Qué bárbaro. para entender un concurso de quiebra. Cuyo libro no leí ni película, mira, pero no importa. Sí, Y que eran tres los mecanismos, ¿no?, que establece la ley. exacto. Bien, bueno, muy bien. Y eso lo vimos, al menos lo mencionamos. ¿Los tres mecanismos? No, digo, esto al menos lo mencionamos en una de las clases. No, de los del año pasado, de este año no. Ah, bueno, está bien. Bien, perfecto. Bueno, entonces. Perdón. Sí, Yo tengo el código de comercio y encontré la ley. el Código de Comercio. Se llama así, ¿no? Sí, código de comercio. Mi Claro, vieja, ya no existe más el Código de Comercio, ya está no, mi vieja es derogado. abogada y me lo prestó. Pero está comentado, está bastante bueno para entender algunas cosas. No, desde Encontré la ya, ley. y no le sacamos mérito al Código de Mamá, pero en este caso, No, obvio. lo que te aviso es que el Código Civil y Comercial lo que hizo fue derogar los códigos separados, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y no existe más como Código Civil y el Código Comercial, y en realidad es el Código Civil y Comercial. Claro. ¿Está bien? Sí, ese también me lo prestó. Pero Buenísimo, bueno, pero ese no lo tenés comentado. claro, ese no lo tengo comentado. Está bien, no importa. Bien, pero bueno, lo importante es que sepamos esto más No, que nada para que no nos lleve a una confusión. Sí, perfecto. No, quería decir que la ley era la 24.522, la de los concursos. exactamente. Bien. Entonces, un poco lo que les decía recién es, teniendo en cuenta esto, partimos de ahí, de esta versión del estado de cesación de pagos, bien, en cuanto a lo que tiene que ver con esto. Bien, los sujetos. ¿Cuáles son los sujetos comprendidos? O sea, lisa y llanamente, ¿qué sujetos, ¿sí? ¿Quiénes son las personas que pueden ser sometidas a un concurso y quiebra? Bien, acá hay una doctrina muy interesante en cuanto a lo que hace a preguntar si los deudores, ¿sí? Pueden, los consumidores, podemos ser sujetos de concursos y quiebras, ¿no? Obviamente la respuesta primera es que obviamente no se puede, como simples deudores no podemos declararnos en quiebra. Bien, y esto tiene que ver con muchas veces la necesidad de tal vez tener este beneficio de poder acordar con nuestros acreedores y decir, bueno, pero ¿qué pasa? Normalmente, como estaba en el Código de Comercio, como decía recién Maxi, esto sujetaba a que solamente podían ser sometidos a la ley de concursos y quiebras, obviamente los sujetos que se consideren o que se consideran sujetos de derecho comercial, ¿no? O sea, lo que hablamos de los comerciantes. Y eso, obviamente, que se tenía que ejercer una actividad comercial y demás. Y eso dejaba, por decirlo de alguna manera, a los simples deudores. Hay una doctrina dividida en esto, si las personas físicas que no son comerciantes pueden o pudieran acceder, se puede decir, a un concurso y quiebra o no. No excede un poco la clase de hoy, pero les cuento, por ejemplo, eso. Dice el artículo 2. Pueden ser declaradas en concurso las personas de existencia visible, las de existencia ideal, de carácter privado, y aquellas sociedades en las que el Estado nacional, provincial o municipal sea parte, cualquiera sea el porcentaje de su participación. Se consideran comprendidos el patrimonio del fallecido, mientras se mantenga separado del patrimonio de los sucesores, y los deudores domiciliados en el exterior respecto de los bienes existentes en el país. No son susceptibles de ser declaradas en concurso las personas reguladas en las leyes, y da una serie de leyes que se refiere a personas que están excluidas del régimen de concursos y quiebras. ¿Está bien? Que son leyes especiales y establecen eso. Obviamente esto no nos clarifica, o mejor dicho, nos deja como el abanico muy abierto en cuanto a lo que tiene que ver con las personas que pueden ser sometidas o que pueden estar o que están sujetas a lo que es la ley de concursos y quiebras, pero hay que de alguna manera profundizar esto de
mejor dicho, doctrinaria y jurisprudencialmente, esto que tiene que ver con la posibilidad de que personas comunes como nosotros bien podamos someternos a, sujetarnos a la ley de concursos y quiebra en cuanto no podamos afrontar las obligaciones que no tengan que ver con obligaciones mercantiles, ¿no? Bien. En cuanto a lo que tiene que ver con el juez competente, a lo que lisa llanamente conocemos como la jurisdicción, dice la ley, dice el artículo 3, corresponde intervenir en los concursos al juez con competencia ordinaria, de acuerdo a las siguientes reglas. La primera, si se trata de personas de existencia visible, al lugar de la sede de la administración de sus negocios, a falta de este, al del lugar del domicilio. 2. Si el deudor tuviere varias administraciones, es competente el juez del lugar de la sede de administración del establecimiento principal. Si no, pudiera determinarse esta calidad lo que es el juez que hubiere prevenido. ¿Sí? 3. En caso de concursos o de personas de existencia ideal, o sea, lo que conocemos como las sociedades o las empresas y demás, de carácter privado, regularmente constituidas, y las sociedades en las que el Estado Nacional, Provincial o Municipal sea parte, con las exclusiones, ¿sí?, que referimos en el artículo 2, entiende el juez del lugar del domicilio. En caso de sociedades no constituidas regularmente, entiende el juez del lugar de la sede, en su defecto, el del lugar del establecimiento o explotación principal. ¿Sí? 5. Tratándose de deudores domiciliados en el exterior, el juez del lugar de la administración en el país, a falta de este, entiende el del lugar de establecimiento, explotación o actividad principal, según el caso. Bien, es importante entonces, determinar cuál es, ¿sí?, en el caso de una persona de una existencia visible, ¿sí?, lo que son las personas físicas, justamente cuál es la sede de administración de sus negocios. ¿Sí? Eso es como de alguna manera lo principal. Y en caso de que no, bueno, el del lugar del domicilio. ¿Sí? Si tiene varias administraciones, bueno, ¿cuál es la administración principal? ¿Sí? Y si no, bueno, la que de alguna manera la que tengamos donde se haya iniciado, ¿sí? Y donde haya al menos alguna de las administraciones. Y en los casos de las personas de existencia ideal, ¿sí?, regularmente constituidas, justamente, lo volvemos otra vez, al lugar del domicilio de esa sociedad. En el caso de las no reguladas, el lugar de explotamiento, el establecimiento o explotación principal. Más o menos se reitera, ¿sí?, esto de la administración principal o el lugar de explotación principal, porque bueno, o el domicilio de la persona o el domicilio de la persona física o de la persona jurídica que haya sido establecido al momento de constituir la sociedad y que obviamente no haya recibido ningún tipo de reforma o que no haya recibido ningún tipo de cambio. Entonces, ¿para qué? Para poder ubicar, para saber dónde está, ¿sí?, en el caso de que sea una quiebra, porque yo se la estoy pidiendo la quiebra. Y en este caso es importante porque va a determinar cuál es la jurisdicción, ¿sí? O sea, cuál es el juez que va a ser competente, cuál es el juez que va a entender en la causa, que no es poca cosa, ¿sí? Porque no es lo mismo que esté, no sé, en Argentina de que esté en otro país, ¿sí? De hecho, si está en otro país, pero tiene administraciones en Argentina, se va a tratar de un concurso internacional. Bien, sobre concursos declarados en el extranjero. La declaración de concurso en el extranjero es causal para la apertura del concurso en el país, a pedido del deudor, del acreedor, en realidad a pedido del deudor o del acreedor, cuyo crédito debe hacerse efectivo en la República Argentina. Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales, el concurso en el extranjero no puede ser invocado contra los acreedores cuyos créditos deban ser pagados en la República Argentina. Para disputarles la dirección de estos, acá tengo como medio mal tipeado esto, así que lo voy a buscar voy a bajarme otra ley después porque hay algunas cosas que están con unas palabras raras. Pretenden sobre los bienes existentes en el territorio, ni para anular los actos. ¿Quién tiene ahí el artículo 4 a mano? El primer párrafo. Que lo pueda leer. Yo lo tengo. ¿Del Código Civil y Comercial? Sí, de la parte de concursos y quiebras. Dale vos, Maxi, si lo tenés a mano, yo no lo tengo a mano. Sí, como quieras. Dice, el que dice la declaración de concurso en el extranjero es causal para la apertura del concurso en el país, a pedido del deudor o del acreedor cuyo crédito debe hacerse efectivo en la República Argentina.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales, el concurso en el extranjero no puede ser invocado contra los acreedores cuyos créditos deban ser pagados en la República Argentina, para disputarles derechos que estos pretenden sobre los bienes existentes en el territorio, ni para anular los actos que hayan celebrado en el concursado, con el concursado. Bien. Sigo. Sí, seguí, porque viene la parte de la pluralidad, ¿no? La pluralidad de concursos, sí. Pluralidad de concursos, declarada también la quiebra en el país. Los acreedores pertenecientes al concurso formado en el extranjero actuarán sobre el saldo, una vez satisfechos los demás créditos verificados en aquella. Reciprocidad. Otra vez, perdóname, lee otra vez lo de la pluralidad. Sí. Declarada también la quiebra en el país. Los acreedores pertenecientes al concurso formado en el extranjero actuarán sobre el saldo, una vez satisfechos los demás créditos verificados en aquella. ¿Entendió? ¿Entendió lo que estaba leyendo Maxi recién? No, un lenguaje un poquito técnico para mí, pero... Vamos de nuevo, Maxi. Dale. La pluralidad de concursos. Declarada también la quiebra en el país. O sea, declarada también la quiebra en el país, los acreedores pertenecientes al concurso formado en el extranjero actuarán sobre el saldo, una vez satisfechos los demás créditos verificados en aquella. ¿Qué es, Pablo, lo que no cerraba? Lo que no me cierra es porque, por ahí me perdí algo, pero ¿por qué están hablando de los que están afuera del país? Porque son los concursos declarados en el extranjero. Ah, ok. Bueno, porque el artículo 4 habla sobre los concursos declarados en el extranjero. Qué tarado. Sí, perfecto. No pasa nada, pero a ver, de alguna manera está hablando de lo que tiene que ver con, o sea, continúa la parte de lo que tiene que ver con jurisdicción y te dice, obviamente, que es necesario determinar, en un caso, cuál es el juez competente, y acá lo que te dice es que obviamente se generará, si hay un concurso en el exterior, también se va a abrir un concurso acá, ¿sí? Porque si no, Argentina no tendría ningún tipo o sea, no tenemos ningún tipo de participación, si es una empresa que es puramente extranjera. ¿Está bien? Sí. Entonces, la declaración del concurso en el extranjero para la apertura del concurso en el país, ¿sí? Produce, obviamente, esta pluralidad. Entonces, declarada también la quiebra acá, los acreedores pertenecientes al concurso formado en el extranjero actuarán sobre el saldo. O sea, ¿para qué? O sea, sobre el saldo en cuanto a lo que tiene que ver con el resto, ¿sí? Una vez satisfechos los demás créditos, ¿sí? O sea, primero, si del concurso que se abre en el país, ¿sí? Cobran, ¿sí? Los que están en el país, aquellos acreedores que hayan verificado, en cuanto a la verificación ya vamos a ver qué es lo que es, pero bueno, esto de primero nosotros y después lo de afuera, ¿no? O sea, genera este orden a la hora de los pagos. Bien, la ley, como yo les había comentado y como le decía Pablo, la ley reconoce tres tipos de mecanismos. Uno es el concurso preventivo, otro es la quiebra, que hablamos de una quiebra directa o quiebra indirecta, y otro es el acuerdo preventivo extrajudicial, o también llamado AP. ¿Está bien? En cuanto al concurso, ¿sí? Al concurso preventivo, o sea, a partir del artículo 5, dice, pueden solicitar la formación de su concurso preventivo las personas comprendidas en el artículo 2, incluidas las de existencia ideal en liquidación. ¿A qué se refiere con pueden solicitar? Es que entonces yo no voy a poder pedir el concurso preventivo, o sea, la intención de que siga continuando después de esta, de alguna manera, después de este altercado, después de esta imposibilidad de cumplir con las obligaciones. Normalmente decimos, bueno, basta para mí, basta para todos, acá se terminó todo. Bien, pero lo que dice es, pueden solicitar el concurso las personas, ¿sí? Del artículo 2. ¿Qué significa? Que yo solamente puedo pedir mi propio concurso. No, nadie de mis acreedores, ninguno de ustedes que sean acreedores míos, pueden venir y pedir mi concurso preventivo. ¿Sí? O sea, les queda a ustedes, se podría decir, la posibilidad de pedir la quiebra. Existe el pedido de quiebra, ¿sí? Pero en realidad el único que puede pedir el concurso preventivo es el propio deudor. Entonces la ley reconoce como una especie de beneficio esto de decir, bueno, en realidad va a poder llevar adelante un concurso preventivo solamente quien lo esté solicitando
¿sí? Para sí mismo. No hay posibilidad de que un acreedor, bien, le diga, pido el concurso preventivo para fulano de tal. ¿Está bien? Después el artículo 6 habla de lo que tiene que ver con las personas de existencia ideal en cuanto a la representación y ratificación, porque es importante esto en cuanto a que las personas de existencia ideal, perdón, las empresas normalmente no son un deudor que se presenta ante la justicia y dice, bueno, yo voy a pedir mi concurso. En realidad lo que vamos a tener es que van a participar, se podría decir, las normas vinculadas a lo que tiene que ver con la representatividad, o sea, tienen que ser personas que esté acreditada su representatividad y que obviamente tienen que ser ratificadas de algún modo. Y dice, tratándose de personas de existencia ideal, privadas o públicas, lo solicita el representante legal, previa resolución, en su caso, del órgano de administración. ¿Sí? En el caso de que no lo haya resuelto el órgano de administración, ¿no? Previamente, el órgano de administración tendrá que, de alguna manera, ratificarlo. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con la representación voluntaria, dice, la apertura del concurso preventivo puede ser solicitada también por el apoderado con una facultad especial, ¿no? En cuanto a lo que hablábamos recién de la representación y ratificación. ¿Cuáles son los requisitos del pedido? Y acá es el artículo 11, ¿sí? Artículo 11. Necesito que alguno de ustedes me acompañe con el artículo 11. ¿Quién puede ser? Requisitos del pedido. ¿Son requisitos formales de la petición del concurso preventivo? Para los deudores matriculados y las personas de existencia ideal regularmente constituidas, acreditar la inscripción en los registros respectivos. Las últimas acompañarán, además, el instrumento constitutivo y sus modificaciones y constancia de las inscripciones pertinentes. Después dice, para las demás personas de existencia ideal, acompañar, en su caso, los instrumentos constitutivos y sus modificaciones, aun cuando no estuvieran inscriptos. Después dice, explicar las causas concretas de su situación patrimonial con expresión de la época en que se produjo la cesación de pagos y de los hechos por los cuales ésta se hubiera manifestado. La tercera, acompañar un estado detallado y valorativo del activo pasivo actualizado a la fecha de presentación, con indicación precisa de su composición, las normas seguidas para su valuación, la ubicación, estado y gravámenes de los bienes y demás datos necesarios para conocer debidamente el patrimonio. Este estado de situación patrimonial debe ser acompañado de dictamen suscripto por Contador Público Nacional. El 4 dice acompañar copia de los balances u otros estados contables exigidos al deudor por las disposiciones legales que rijan su actividad, o bien los previstos en sus estatus o realizados voluntariamente por el concursado, correspondientes a los 3 últimos ejercicios. En su caso, se deben agregar las memorias y los informes del órgano fiscalizador. 5. Acompañar nómina de acreedores con indicación de sus domicilios, montos de los créditos, causas, vencimientos, codeudores, fiadores o terceros obligados o responsables y privilegios. Asimismo, debe acompañar un legajo por cada acreedor, en el cual conste copia de la documentación sustentatoria de la deuda denunciada, con dictamen de contador público sobre la correspondencia existente entre la denuncia del deudor y sus registros contables o documentación existente, y la inexistencia de otros acreedores en registros o documentación existente. Debe agregar el detalle de los procesos judiciales o administrativos de carácter patrimonial en trámite o con condena no cumplida, precisando su radicación. El 6. Enumerar precisamente los libros de comercio y los de otra naturaleza que lleve el deudor, con expresión del último folio utilizado, en cada caso, y ponerlos a disposición del juez, junto con la documentación respectiva. El 7. Denunciar la existencia de un concurso anterior y justificar, en su caso, que no se encuentra dentro del periodo de inhibición que establece el artículo 59, o el desistimiento del concurso si lo hubiera habido.
Y el octavo, acompañar nómina de empleados con detalle de domicilio, categoría, antigüedad y última remuneración recibida. Deberá acompañarse también declaración sobre la existencia de deuda laboral y de deuda con los organismos de la Seguridad Social certificada por contador público. Y por último, el escrito y la documentación agregada deben acompañarse con 2 copias firmadas. Bien, paramos ahí, Juan, un segundo. Esto que leyó Juan recién parece como que es un montón, ¿sí? Que de hecho lo es, pero de alguna manera son los requisitos formales para poder abrir un concurso. Entonces, esto lamentablemente tenemos que tener. Yo no les digo que les voy a tomar punto por punto, pero sí tenemos que tener conocimiento de más o menos cuáles son esos requisitos formales, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque nos van a dar, de alguna manera, la punta, ¿sí? Nos van a dar la punta del ovillo, ¿sí? O la punta de lanza de esto de decir, bueno, con esto es recién con lo que podemos empezar a resolver un concurso, ¿sí? O sea, se necesita justamente, por ejemplo, saber cuál es la situación patrimonial, ¿bien? Y conocer de alguna manera cuáles fueron las causas que los llevaron a esa situación. Pero bueno, en este caso, lo que tiene que ver con los estados patrimoniales y con los detalles, va a ser de alguna manera crucial, justamente porque se va a tomar como como declaración jurada todo lo que diga el deudor respecto de su patrimonio, respecto de su situación patrimonial, respecto de los motivos por los cuales ese estado de cesación de pagos se generó y demás. Y hasta también va a ser de alguna manera verificado eso a través de los libros y todo lo que presente al momento de esta petición, de este inicio. Bueno, es importante de alguna manera los requisitos. Y acá lo que va a ser también importante es lo que tiene que ver con la apertura, ¿sí? La apertura del concurso, bien, como lo dice en el artículo 13, presentado el pedido o en su caso vencido el plazo que acuerde el juez, este se va a pronunciar dentro del término de 5 días. Acá ustedes van a ver que la ley está bastante detallada en cuanto a la cantidad de días, al plazo de cada cosa, pero lo cierto es que se van a encontrar con que en realidad la ley establece pautas muy claras en cuanto a plazos, pero bueno, después un poco esos plazos se van, ¿no? Si uno hace la cuenta, un concurso se resuelve, no sé, en 6 meses, pero bueno, hay concursos de 10 años, ¿está bien? Así que claramente lo de los 5 días, lo de los 4 días, lo de los 10 días, después, se puede decir, pasa a un segundo plano, porque bueno, es un poco lo que dice la ley, pero lamentablemente después no se puede llevar esto a cabo. Damián, sí. me preocupa un poco porque es bastante larga la ley. No, por eso yo le estoy dando los puntos, que me parece que son de alguna manera importantes, esenciales, ¿sí? Para esta ley, bien, para esta temática. Así que bueno, bien. No, después veo la clase de vuelta porque no anoté absolutamente todo. No, es que la idea no es que lo anotes, sino, tal vez, si tenés, se puede decir, o si tenías la ley, puedas como ir marcando los artículos. Exactamente, no, por eso digo, no, después veo la clase, más o menos los temas que estuvimos tocando, así los estudio un poquito, los refuerzos de la ley, pero esos puntos en específico. Perfecto, buenísimo. Magnífico. Entonces, aclarado esto que preguntaba Pablo respecto a lo que tiene que ver con los puntos, obviamente la ley es una ley grande, es una ley larga, es una ley amplia, es una ley importante, pero efectivamente lo que tiene que ver con los puntos estos, no vamos a hacer tanto hincapié respecto a que ustedes sepan o tengan absolutamente todo, más teniendo en cuenta que el examen, por ejemplo, es un multiple choice, y de seguir con esta modalidad lo van a hacer a domicilio, dudo que la cosa cambie cada 2 semanas, pero bueno, entonces es importante que ustedes tengan en cuenta esto, que lo que vamos a tratar de establecer son cuáles son los puntos de mayor importancia, de mayor relevancia, en cuanto a lo que tiene que ver con esto, ¿no? Que justamente hay cuestión a tratar de entender o a bien dilucidar, ¿sí? Cuál es el motivo por el cual existe el concurso preventivo. Bien, que igual ustedes me imagino que ya lo entendieron. Si yo establezco que
para poder de alguna manera resolver esta imposibilidad, esta incapacidad que tiene el deudor de afrontar las obligaciones de manera regular, efectivamente lo que voy a intentar hacer es justamente dar una pauta que sea, bien, a favor de la continuidad, ¿sí? A favor de la continuidad de la empresa, a favor de la continuidad del comerciante, para que siga justamente trabajando en esa actividad, para que siga empleando a las personas que emplea, ¿sí? ¿Sí? Ahí lo que de alguna manera el principio es de que de alguna manera prevalece la actividad comercial, prevalece la actividad comercial, ¿no? Que está llevando a cabo justamente el que ahora es un deudor o un concursado o un fallido en el caso de una quiebra. Pero que en realidad lo que vamos a intentar todo el tiempo, y la ley de hecho lo permite, por eso está lo de la quiebra, se puede decir la conversión de la quiebra en un concurso, porque justamente en el caso de que pueda el fallido o la persona que se presenta o a la cual se le está pidiendo la quiebra, puede de alguna manera convertirse en concurso en la medida que su situación o bien cambie o pueda, se puede decir, en el caso de solucionar ese pasivo que lo está, se puede decir, que lo está persiguiendo, ¿sí? Efectivamente después pueda continuar con esa actividad. Bien, porque obviamente cuando hablamos de quiebra hablamos ya de lo que hablamos literalmente de la ruptura del funcionamiento de la empresa, ¿sí? O de ese deudor. ¿Por qué? Porque justamente la bancarrota, que era lo que se decía, ¿no? Físicamente lo que se hacía era, en las plazas de Florencia, creo que era, existían unas bancas, bien, unos bancos de plaza, en el cual los comerciantes, se puede decir, literalmente lo hacían en esos bancos, por eso los bancos, ¿no? Y hacían el intercambio. En el caso de que uno de ellos cayera en esta situación de que no puede dar fe o que no puede, se puede decir, cumplir con sus obligaciones, venía un tipo con una masa gigante y le rompía el banco. ¿Sí? Entonces, por eso es la bancarrota, ¿no? El bankruptcy justamente es eso, es no poder desarrollar más la actividad comercial. ¿Por qué? Porque te rompieron el banco, literalmente. Bueno, en este caso, no es necesario llegar a la parte de donde nos rompen el banco, pero justamente la declaración de quiebra es esto. Entonces, por eso es tan importante entender el concurso, por eso es tan importante decir, bueno, en realidad la ley me da todas las posibilidades, o me da todas estas posibilidades de poder acceder a lo que es el concurso, porque justamente lo que me va a dar es oportunidades de subsanar ese pasivo y de justamente llegar a un acuerdo con los acreedores. No, disculpa. Sí. Pero en el caso de que el pasivo sea ampliamente superior al activo, que o sea, no haya manera de que ni con ayuda del Estado ni nada la empresa, digamos, pueda pagar sus deudas, ahí sí vamos a la quiebra directo, ¿no? Claro, bueno, justamente, era un poco lo que yo les decía recién. Cuando de alguna manera yo no tengo ni siquiera la actividad, o se puede decir, no tengo ni siquiera la posibilidad de estar en una actividad comercial. Y además, porque ¿qué pasa? Cuando decimos cuando decimos lo del concurso, o mejor dicho, perdón, cuando hablábamos de lo del estado de excepción de pagos, no es que la persona tiene el activo por debajo del pasivo, sino es que no puede afrontar las obligaciones. Y eso nos lleva a la posibilidad de decir, bueno, si no las puede afrontar, que efectivamente pueda subsanar ese pasivo, ¿sí? O simplemente manteniendo esa actividad y organizando, haciendo un régimen de pagos, ¿sí? Entre los acreedores, o bien empezando a liquidar parte del pasivo. Lo que pregunta Pablo es justamente esto de que tiene que ver con la posibilidad de que ya el pasivo sea inmensamente superior al activo. Entonces ahí ya no vamos a tener oportunidad de liquidar la sociedad o de pagar y demás, porque efectivamente no hay manera, no hay futuro en esa propuesta. ¿Sí? O sea, ya la empresa o el empresario, ¿sí? O el comerciante, mejor dicho, ya está en una situación que no solamente no puede afrontarlas regularmente, sino que además, como daba el ejemplo él, al momento de hacer el detalle del activo y del pasivo, el pasivo está muy por encima del activo. Entonces, lejos va a estar la posibilidad de poder llegar a un acuerdo. Entonces, probablemente vamos a caer en una quiebra indirecta. ¿Por qué? Porque el concurso se va a convertir en quiebra.
¿sí? El concurso que pide el deudor, el concurso que está pidiendo propiamente el deudor, ¿sí? Va a ser convertido en una quiebra claramente, porque en cuanto se haga la cuenta, en cuanto se demuestre el largo y el ancho pasivo que tiene, efectivamente no va a poder hacerlo ni siquiera vendiendo la administración principal. Sí. Por ejemplo, ponele que la empresa esté en deuda con sus acreedores, ¿no? Y que los acreedores, por vías legales, bueno, le reclamen la deuda a la empresa. ¿No existe algún plazo, me imagino, que le estipulen, que le impongan a la empresa o a la persona jurídica para que le pague, digamos, hasta esta fecha puedes pagar como máximo las deudas, si no entras en mora, por ejemplo, una cosa así? No, bueno, pero eso tiene que ver con las imputaciones propias de cada uno. O sea, si vos llegas a un momento del concurso o a un momento de quiebra, es porque ya pasaste por un montón de actividades, porque de alguna manera hay muchas de ellas ilícitas, bien, de que te encontraste, se puede decir, con situaciones en las cuales ya no podías afrontarlas. Bien, ya tenés juicios de cobro de, no sé, de expensas o de alquileres, ya tenés, ya giraste cheques sin fondo, ya te encontraste en una situación económica, ¿no? Yo pensando, porque por ejemplo, ponele que estando acá en Argentina, ¿no? Ponele que yo soy acreedor y me deben, qué sé yo, 1.000.000 de pesos. Y que ese 1.000.000 de pesos recién me lo pueden pagar, la empresa, digamos, recién se puede poner al día de acá a, no sé, a un año. Y bueno, pero lo que yo digo, ponele acá en Argentina, que tenemos muchísima inflación, de acá a un año 1.000.000 de pesos se me devaluó un montón. Entonces, por eso es que pregunto, porque para mí debería existir, ¿no?, como un plazo máximo que te puedan pagar las deudas, porque si no es como que te terminan de cierta manera, perdón por la palabra, pero te terminan cagando. Sí, se entendió. Sí, sí. Se entendió. Sí, a ver, el tema de la inflación es muy importante y al momento, por ejemplo, de realizar los acuerdos, también eso se va a tener en cuenta. Pero ¿qué pasa? Uno elige, ¿sí? Uno como acreedor, ¿no? Va a tener la oportunidad de elegir entre perder poco y perder todo, ¿sí? O de alguna manera vos no vas a salir ganando, ni tampoco vas a salir empardado, vas a salir o perdiendo poco o perdiendo mucho, o perdiendo el todo. ¿Sí? Porque Claro. literalmente, justamente los acuerdos que se hacen son de cuotas, ¿sí? O de quitas, ¿sí? Cuando yo siempre doy el ejemplo disculpen si alguno es del club, pero doy el ejemplo de Independiente. Cuando Independiente entró en estado de cesación de pagos, ¿sí? Que comenzó la administración y la presidencia de Moyano, hizo lo que fue, de alguna manera, para que los deudores se presenten, ¿no? Y él dijo que se habían presentado, no sé, no me acuerdo cuánto era el número, pero pongamos, no sé, 50 millones, ¿está bien? De pesos de deuda. Sin embargo, cuando solicitaron que presenten los títulos o las facturas adeudadas y demás, solamente se presentaron, no sé, 10 millones de pesos. ¿Sí? Como que de alguna manera la deuda, la mayoría de los acreedores no estaban instrumentados o no tenían derecho. Me suena raro, obviamente, porque si no, no te vas a presentar a solicitar una creencia si efectivamente no tenés la manera de probarlo, pero bueno, puede pasar. En Argentina todo puede pasar y puede pasar, ¿no? Entonces, efectivamente, uno, más que el plazo, ¿sí? Que igual se establece, porque, a ver, justamente en la ley te dice de alguna manera esto de cuándo se puede pedir, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque vos, por ejemplo, cuando vos descubrís que estás en una situación que ya no da para más, ¿sí? Decís, bueno, estoy ahora en estado de cesación de pagos, y lo que vos vas a acreditar, justamente, o lo que te van a acreditar otros al momento de pedirte la quiebra, es que justamente vos ya no lo estás afrontando, o sea, vos ya no lo podés pagar y todo, y se empiezan a generar procesos de quiebra, ¿sí? O un proceso de concurso, o varios procesos de quiebra, porque cada uno te va pidiendo la quiebra en la medida que va surgiendo de que ya no lo puedes pagar, que ya tenés un cúmulo de facturas impagas, ¿entendés? Entonces, a medida de eso, vos te van a empezar a caer los pedidos de quiebra y los juicios se van a empezar a ir ahí acumulando. Entonces, de alguna manera, yo creo que
que no se refiere tanto a un tiempo, sino que se refiere más a un estado, ¿no? Que es un poco lo que veníamos diciendo. Yo distingo lo que es una situación de deudor de lo que es el estado, ¿no? Cuando vos hablas de una situación, estás hablando de algo que pasa en ese momento y que, bueno, es una mala jugada, es un momento que decís, bueno, yo qué sé. La verdad es que antes de la pandemia veníamos bien y cuando arrancó la pandemia, ya en marzo del 2020, la verdad es que ahí empezamos a caer porque, no sé, nos pusimos no sé, una peluquería. Y bueno, ¿cuándo nos habilitaron a las peluquerías? No me acuerdo, pero ponerle en noviembre. Y bueno, estuvimos, no sé, 8 meses sin laburar. O sea, ¿cómo se sostiene algo que durante 8 meses no se pudo trabajar? Y es imposible. ¿Sí? 8 meses a pérdida es imposible. Entonces, bueno, efectivamente, y eso le ha pasado a un montón de gente, y no solamente a la actividad de la peluquería, sino un montón, bien, de hecho hay más de los que fueron afectados por la pandemia que los que no fueron afectados, y hay otros que están siendo afectados hasta el momento, ¿no? Hay empresas que han quebrado, hay empresas que han cerrado, porque ya su actividad, se puede decir, ya pasó a vetustez, ¿no? Y justamente la ley lo que dice, en el artículo 10, justamente habla de que el concurso preventivo, por ejemplo, puede ser presentado mientras no haya sido declarada la quiebra. O sea que yo tengo hasta el momento de declaración de la quiebra, ¿sí? Al momento hasta que se decrete la quiebra, yo tengo la posibilidad de decir, no, paren un poco. Puedo subsanar el pasivo, ¿sí? Si, por ejemplo, arreglamos de esta manera. ¿Bien? Obviamente va a ser raro que yo saque con el maletín con guita debajo de la cama, pero bueno, no nos referimos a eso, sino a la posibilidad de subsanar mayormente ese pasivo, bien, y poder continuar con la actividad. Y eso es lo que tal vez es un punto importante de la ley, ¿sí? Que establece, obviamente, primeramente, la posibilidad de continuar con la actividad comercial. En cuanto a lo que hace a la resolución, a los requisitos, ya lo vimos, ¿no? Perdón, a la resolución, ¿no? A la resolución de apertura fue lo que leyó Juan Pablo. Sí. Creo que sí, ¿no, Juanpi? No, Juan Pablo leyó los requisitos. Requisitos, sí, sí. Los requisitos. Bien. Bueno, porque ahora caemos en otro listadito bastante ancho en cuanto a lo que tiene que ver con la resolución. Pues yo les había dicho que vencido el plazo que acuerde el juez, se debe pronunciar, ¿sí? Dentro de lo que son los 5 días, obviamente hábiles siempre, ¿sí? Si va a aceptar o a rechazar el concurso. Y el artículo 14 me habla sobre la resolución de apertura, que es lo que yo les decía antes, como de alguna manera importante en cuanto a que es justamente lo que me abre el concurso preventivo y me establece pautas de acá hasta el final. ¿Sí? Me da las pautas del principio del concurso hasta el final. ¿Sí? Hasta cuándo aproximadamente va a terminar el juicio. Un poco lo que le dije antes, después eso se va a ir lamentablemente corriendo, se va corriendo la boya un poco, pero bueno, en principio se dan las pautas desde la declaración de apertura del concurso, ¿sí? En la cual ya como a modo de certificado se dice, ¿sí? Se expresa cuál es el nombre del concursado, ¿sí? Y justamente, y los socios, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, en el caso de las sociedades anónimas no, ¿sí? Se designa ya las audiencias para el sorteo del síndico, ¿sí? Después vamos a ver qué es este síndico. Y lo que tiene que ver con, por ejemplo, la fijación de la fecha hasta las cuales los acreedores pueden presentarse a verificar, ¿sí? Pueden presentarse a hacer lo que llamamos la verificación de créditos. Acá vamos a trabajar sobre cuáles son los puntos, no vamos a trabajar sobre cuáles son los plazos. ¿Está bien? Digo, en esta materia, en este curso. ¿Sí? Ya no me importa mucho si es entre los 15 y los 20 días. Lo que necesito es que vean ustedes, en cuanto al plazo, cuando lo lean, ¿sí? Bueno, que se van a dar cuenta del tema de los días. Si yo digo 15 días, bueno, estamos obviamente ante casi 3 semanas de tiempo para que justamente los acreedores se presenten a verificar. Se va a dar la orden de la publicación de dictos, o sea, la publicidad de que se está iniciando el concurso. ¿Perdón, Pablo? Lo de los 15 días, ¿de dónde lo sacaste?
Artículo 3 de la ley. Perdón, inciso 3 del artículo 14. Gracias. Porque como les decía, la ley les da plazos, y si uno lo ve, de alguna manera, los plazos son bastante cortos. Y lo que decía el inciso cuarto es la orden de publicar edictos en la forma prevista en los artículos 27 y 28, lo que es la designación de los diarios, ¿sí?, en los cuales se va a publicar, y esto lo pueden verificar ustedes, si alguno de ustedes lee el diario, lo cual no sé, yo ya no lo leo, pero digo, a veces leo los portales, ¿no? Y van a ver que se publican, ¿sí?, justamente los edictos, y van a ver que dice apertura de concurso de la empresa tal, ¿sí?, se llama a los acreedores a la verificación de los créditos, ¿sí?, y se dispone el plazo y demás. Eso tiene que ver con dar publicidad, ¿no? Y también en el boletín oficial. Bueno, esa orden la da el juez, la orden de publicar edictos. Y lo que tiene que ver con, en el caso de que el deudor no lo haya presentado al momento de la apertura del concurso, le da la orden de una cantidad de 3 días máximo, presente los libros que justamente a los cuales refirió de la situación económica que detalló en el punto anterior, al momento de la presentación inicial, ¿no?, de lo que ahí leyó Juan Pablo. También se ordena lo que es la inscripción del concurso en el registro de los concursos y quiebras, y se dispone lo que es la inhibición general de bienes, ¿sí?, la inhibición para gravar y para disponer bienes registrales, obviamente, porque no tiene sentido dictar una orden sobre aquello que no está registrado, ¿no?, desde ya, porque obviamente no tengo manera de saber si él me está diciendo la verdad o no y demás. O sea, la intervención judicial llega hasta ahí, ¿no? Y esto de la inhibición justamente tiene que ver con que el deudor no se desapodere, ¿sí? En el caso de que haya solicitado el concurso, bueno, justamente tiene que declarar esos bienes, y todos esos bienes que ha declarado y que sean registrables, no puede ni siquiera la disposición, o sea, no lo puede vender, no lo puede afectar a un derecho real de garantía, como puede ser en el caso de, no sé, un vehículo, una prenda, o en el caso de un inmueble, una hipoteca, ¿sí? Eso ya no lo puede hacer a partir de la resolución de apertura del concurso. Y además se lo intima al deudor para que dentro de los 3 días también deposite, ¿sí?, una suma de dinero X que lo va a imputar a lo que llamamos los gastos de correspondencia, ¿sí?, porque obviamente las notificaciones y demás se van a hacer a los deudores a los acreedores que haya denunciado el deudor, ¿sí?, se va a hacer por, obviamente, las vías ordinarias. Entonces, obviamente, eso va a implicar un gasto, y la justicia no corre con ese gasto, sino que es del parte del deudor. Sí. Una pregunta sobre la palabra grabar con B corta, que el otro día la habías mencionado, y justo también apareció el otro día en la materia de economía, que estábamos viendo también, vimos el otro día también 3 tipos de empresas en la parte de producción, y vi que también utilizan esta palabra de grabar. Dice, por ejemplo, las utilidades obtenidas en una empresa unipersonal se graban con la misma tasa que otras fuentes de ingreso personal del dueño. Después, en las sociedades, dice, la utilidad de una sociedad se grava en forma de ingreso personal de los dueños. Y en las corporaciones se graban de manera independiente de los ingresos de los accionistas. ¿Me explicás ahí brevemente lo de grabar? Bien, el gravamen es justamente un porcentaje o un coeficiente, ¿sí?, o un monto determinado, el cual implica un impuesto que un contribuyente debe abonar al Estado, ¿sí?, por ejemplo, sobre un bien determinado. Cuando yo hablo de gravar, en cuanto a materia impositiva, hago referencia a esto, ¿no? Se cuantifica un monto en cuanto a este porcentaje, esta alícuota, ¿sí?, y se determina cuál es el monto que debe pagarse como un impuesto.
Bien, eso es un gravamen. Pero ¿qué pasa? Cuando yo digo que se grava un bien, me refiero también a la afectación que yo puedo hacer a ese bien y que lo puedo afectar, ¿sí? Como decía recién, a, por ejemplo, una reducción de los derechos de disposición, como por ejemplo, decía recién como ejemplo, me acabo de dar cuenta de la frase que dije, por eso me quedé pensando, que dije como ejemplo, lo que di como ejemplo. Por ejemplo, la hipoteca, ¿no? O sea, yo le causo un gravamen o le aplico un gravamen a un bien inmueble en este caso, ¿sí? Sujetándolo a una hipoteca que me va a impedir a mí que hasta que yo no pague, se puede decir, el monto total de esa hipoteca, no puedo disponer de ese bien. No puedo hacer lo que quiera con ese bien. ¿Sí? Sí lo voy a poder administrar, o sea, los derechos de administración los voy a tener intactos. El tema es la disposición, ¿sí? O sea, la posibilidad de venderlo, la posibilidad de generar una otra hipoteca, ¿sí? La posibilidad de hacer lo que yo quiera. ¿Sí? Entonces, el gravamen justamente es desde un impuesto, ¿sí? Es un tipo de impuesto o alícuota tributaria que yo voy a aplicarle a este bien, o es justamente la posibilidad de que yo tengo de que este inmueble se le afecte, por ejemplo, a un derecho real de garantía. Lo que puede ser, por ejemplo, una hipoteca o un bien mueble, una prenda. Decime. Cuando vos tenés un inmueble hipotecado, ¿seguís teniendo derecho total de dominio sobre el inmueble o ya perdés algunos tipos de... perdés algo? Y es un poco lo que acabo de decir recién. El derecho real de dominio es sobre una cosa propia, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es, sobre ese bien, tengo un derecho absoluto, ¿sí? Y de alguna manera es importante que yo obtengo todos los derechos, ¿no? Tengo desde la posibilidad de, como decía recién, de disponer de ese bien hasta también de administrarlo. Pero ¿qué pasa? Si yo lo afecto a una hipoteca, hasta que no subsane esa deuda, no voy a poder disponer de ese bien. Por consiguiente, es una afectación al derecho real de dominio. Se ve afectado desde ya, se ve disminuido. Claro. ¿Está bien? Le saqué como un pedacito. ¿Sí? O sea, yo no lo voy a poder vender hasta que, por ejemplo, no subsane esa hipoteca. O la persona que lo adquiera va a tener que saber que adquiere con una hipoteca. ¿Sí? Sí, sí, claro. O sea, ya tiene un gravamen, por decirlo de alguna manera, en sí mismo. ¿Bien? Ya que estamos, subsanamos la duda de economía. Bien. Bueno, y después, continúen ustedes después leyéndolo, son 13 puntos, lo que tiene que ver con la resolución de apertura, y van a ir viendo cómo se van dando los pasos, ¿sí? Que concluyen de alguna manera con lo que tiene que ver con hasta con un comité de control y demás, para que el juez, de alguna manera, finalice después de todos estos 13 pasos con lo que es la resolución, ¿sí? O con la declaración del concurso, en el caso de que haya habido acuerdos, con los acuerdos, y en el caso de que no se haya llegado a un acuerdo, que se convierta en una quiebra. Los efectos en cuanto a los efectos de la apertura del concurso, artículo 15, el concursado conserva la administración de su patrimonio bajo la vigilancia del síndico, ¿sí? O sea que lo que pierde es la disposición, ¿sí? Conserva la administración. No va a poder vender bienes. Todo eso lo va a requerir justamente, como dice en el artículo 16, los actos prohibidos. El concursado no puede realizar actos a título gratuito o que importen alteración, ¿sí? Que importen alterar la situación de los acreedores por causa o título anterior a la presentación. ¿Qué significa esto? Que no va a poder justamente realizar
actos a título gratuito, lisa y llanamente regalar o entregar bienes, ni tampoco va a poder prestar servicios de manera gratuita, porque ahí se va a entender que lo está haciendo en detrimento de los acreedores, ¿no? De los derechos que tienen los acreedores respecto de sus bienes, aunque sean potenciales. Bien, y después en cuanto a lo que tiene que ver con la disposición, claramente se va viendo cómo se va disminuyendo, ¿sí? Va perdiendo el dominio, ¿no? Y de hecho justamente dice que van a quedar limitados, por decirlo de alguna manera, todo aquello que altere la situación de los acreedores por causa de un título anterior, ¿sí? A la presentación. Obviamente los acreedores que surjan después de la presentación van a ser desde ya sujetados por un nuevo proceso concursal que tenga el concursado en el futuro. Bien, pero hasta la presentación, y los que se presenten, ¿no? Desde ya como acreedores, voy a decir, eso es como un punto de inflexión, ¿no? Que dice, bueno, hasta acá. ¿Sí? Por eso es tan importante lo que tiene que ver con los requisitos de presentación y con lo que es la resolución de apertura. En cuanto a lo que hace a... Vamos a avanzar como un poco más para poder ir viendo mayor cantidad de cosas. En cuanto a lo que tiene que ver con los trámites que se dan hasta el acuerdo con los acreedores, ¿sí? Esto ya es artículo 26. Dice, regla general, desde la presentación del pedido de formación de un concurso preventivo, el acuerdo o sus representantes deben comparecer en secretaría los días de notificaciones. Todas las providencias se consideran notificaciones por Ministerio de la Ley. Esto significa que el deudor se lo va a tener por notificado los días de notas. Los días de notas son los martes y los viernes, ¿no? Entonces, se tienen que presentar todos los martes y viernes, justamente. ¿Por qué? Porque el compareciente debe saber, o sea, el concursado o su representante debe saber, ¿sí?, cuáles son las presentaciones que se dieron después de la apertura del concurso. Tiene que ir tomando conocimiento de cómo los acreedores se fueron presentando vez por vez, ¿no? Esto también tiene que ver con que no solamente garantizar el derecho de los acreedores a cobrar, sino también garantizar el derecho de defensa en juicio que tiene el deudor, ¿bien? Entonces, se lo obliga, literalmente, a que se presente los días de notas, los días de notificación, porque se lo va a considerar como notificado justamente cada vez que reciba esas presentaciones y se cumpla con los plazos, ¿no? Entonces se lo va a tener por notificado en tal día, en tal fecha. Y solamente va a poder impugnar esas acreencias si respeta los plazos establecidos. ¿Bien? Por eso es que se lo obliga a presentarse. Obviamente hay una salvedad que establece el artículo 26, que dice, salvo que el compareciente deje constancia de su presencia y de no haber podido revisar el expediente, ¿sí?, porque el mismo no estaba en letra o no estaba a disposición de él, ¿sí?, porque estaba a despacho, entonces, y obviamente se deja debida nota. ¿Sí? Esto, la de dejar nota, es todos los martes y viernes, cuando vos no podés acceder a un expediente, dejás nota. Antes ibas y dejabas nota, literalmente, como dice la ley, en el libro de secretaría. Pedías el libro de notas y dejabas nota. Ahora es apretando un botón en el portal del Poder Judicial. Pero bueno, en su momento dejabas una nota, ¿no? También una consulta, ¿cómo se lo notifica? Porque, por ejemplo, mi tío había viajado ahora para las elecciones y lo habían notificado de que tenía que ser fiscal de mes o no sé, algo de eso. Se encontró con la notificación, digamos, cuando volvió de viaje después de las elecciones, que llegó a su casa, no se tuvo que hacer un descargo, no sé bien cómo fue el trámite, pero en el caso de, o sea, ¿se lo notifica con un documento que le llega al domicilio o cómo es el tema? En este caso, a ver, acá habla sobre las notificaciones, vos decís a los acreedores, porque digo, hay una distinción entre el fiscal de mesa y... Sí. No, más vale, digo, pero me refería a cómo es la notificación, porque, por ejemplo, por ahí, no sé, yo tengo otro domicilio que no es en donde resido y no sé. Y bueno, a ver, por eso
en primer lugar, las notificaciones se dan al lugar que nosotros registramos, ¿no? Si es en nuestro lugar comercial, por ejemplo, podemos consultarlo en AFIP, ¿sí? Bajamos la constancia de inscripción y nos va a decir dónde esa persona ejerce su actividad comercial. Si yo obtengo registrada una distinta, en realidad es justamente el inconveniente de no cumplir con la carga de tener actualizados los datos, ¿sí? Lo mismo que lo del DNI. Por ejemplo, no sé, yo voto en tal lugar, no sé, me toca votar en Capital, porque yo el último domicilio que tengo es en Capital. Sí, pero lo cierto es que yo hace, no sé, 2 años que estoy viviendo en Puerto Madryn. Bueno, no voy a poder, o sea, voy a tener que ir a votar a Capital o presentarme en la comisaría diciendo que estoy a más de 500 kilómetros y que efectivamente no puedo ir a votar porque estoy lejos de mi domicilio. ¿Sí? En el caso de tu tío, me decías. Sí. Bien. Si él cuando llega se encuentra con la notificación es una cosa, pero si él cuando está, se puede decir, está en otro lugar y cuando llega ve que en realidad le había llegado la notificación con cierta antecedencia y efectivamente pasó la elección, bueno, presentará los papeles de que estaba en otro país y demás y listo, no hay ningún problema. Alguna vez a mí me ha pasado de que han cambiado la fecha de las elecciones y yo justo había cerrado un viaje o alguna actividad o lo que tenía que hacer y efectivamente no estaba en la provincia, no estaba en la capital. Entonces he tenido que presentarme ante la comisaría de la zona o presentar documentación para justificar la inasistencia, ¿no? En el caso de un presidente de mesa. En el caso de las notificaciones, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, uno se lo notifica al acreedor o toda notificación judicial, ¿no? Va por él, de alguna manera, el domicilio que esté registrado. Justamente por eso es la importancia de que se registren los domicilios actualizados. No solamente porque pueda ser acreedor, sino para poder cumplir con esa carga pública y obviamente para no incurrir en que te notifiquen y que vos no te enteres. ¿Qué puede pasar? Y ahí, cuando vos no te notificás, o perdón, cuando te notificás, aún no estando presente y no enterándote, después capaz que cuando te agregás al expediente o cuando te enterás de que hubo un expediente, ya el expediente ya está cerrado y vos nunca te presentaste a verificar el crédito y perdiste esa oportunidad. ¿Por qué? Bueno, por no tener actualizados los datos. Por no tener actualizado, ¿sí?, los datos del domicilio. Por no haber modificado el domicilio en ANSES. Perdón, en AFIP. ¿Bien? Está muy bien. Retomamos. En cuanto a lo que tiene que ver con los edictos, la resolución de la apertura del concurso se hace conocer mediante lo que es la publicación de edictos, que se publican justamente durante 5 días, ¿sí? En el diario de publicaciones legales, o sea, en el boletín oficial, y en otro diario de amplia difusión en el lugar del domicilio del deudor, ¿sí? En el caso de existir otros, se establece cuál es el domicilio del deudor, ¿sí? Y ahí el juez ordena publicarlo en el diario de mayor tirada de ese lugar, ¿no? O sea, si es en Capital, Clarín, La Nación, ¿sí? Y si es en alguno de alguna provincia, del interior, ¿sí? Bueno, elegirá el diario que corresponda a la zona. Pero siempre publicándose principalmente en el boletín oficial. En cuanto a lo que tiene que ver con qué es lo que debe contener o con qué tiene que estar que debe describir el edicto, el artículo 27 les dice justamente cuáles son los datos que debe contener. Bueno, después hay algunas cuestiones que son sobre el desistimiento y demás que no me parece tan importante, porque lo que sí me parece importante es el proceso de verificación, ¿no? Cuando uno se presenta a verificar los créditos, todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación, ¿sí?, y los garantes de estos, deben formular al síndico el pedido de verificación de sus créditos, indicando el monto, la causa y si existiere, o mejor dicho, si tuvieran algún privilegio. Después ya vamos a ver sobre el régimen de privilegios, pero justamente no todos los acreedores son iguales. Hay acreedores, ¿sí?, que tienen privilegios, que son más privilegiados que otros, ¿no? Y eso los facilita, o de alguna manera los ubica, más proclives a poder cobrar.
en el caso de que todos cobren, bueno, algunos van a cobrar con mayor integridad su acreencia, ¿sí? Y eso está vinculado con el privilegio de cada acreedor. Sí. Siempre me pregunté qué quiere decir la palabra bis. La palabra bis. Sí, pues estaba leyendo el artículo 32 y abajo está el 32 bis. Bueno, en mi época era imposible no conocer la palabra bis porque había una canción de Yuya que decía todo el mundo pide bis. No decía todo el mundo pide pis, no decía todo el mundo pide bis. O sea, todo el mundo pide que se cante por segunda vez, ¿no? Entonces, el bis es, se podría decir, es como el segundo, ¿no? Lo que viene después del bis es el ter. Y después lo que viene después del ter es el quater. Y así. Entonces, significa, como decirlo de alguna manera, punto 2. No, ya está. Muy bobo lo mío, perdón. No, está muy bien, pero no importa. Pero podías no conocer la canción de Yuya, tranqui. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con la solicitud de verificación de créditos, la petición debe hacerse por escrito, en duplicado, y acompañando los títulos que justifiquen, ¿sí?, este monto y esta causa, o estos montos y estas causas, ¿no?, que originaron este crédito. Y esto es un poco lo que yo les comentaba en el ejemplo de lo independiente, ¿sí?, los títulos justificativos, una factura, ¿sí?, una constitución de hipoteca, y demás, lo que se les ocurra, que pueda justificar que el deudor me debe, justamente, y que yo tengo una creencia sobre él, y que tengo derecho para presentarme en este concurso. Después, el síndico devuelve los títulos originales, dejando constancia del pedido de verificación y su fecha, y puede requerir la presentación de los originales cuando lo estime conveniente, ¿sí? O sea, los originales no quedan glosados al expediente, ¿sí? Solamente queda lo que es la información, ¿sí?, o una copia de estos para que se demuestre que se presentó a verificar. Si no los presentaren, ¿sí?, el proceso de verificación no se completaría y efectivamente se pierde el derecho en ese concurso. ¿Está bien? O sea, yo no voy a poder ser acreedor en el concurso si no me presento en el pedido de verificación de créditos conforme a lo que le establece la ley. Informe general del síndico. Y esto es probablemente lo último que veamos en el día de la fecha. Oportunidad y contenido. 30 días después de presentado el informe individual de los créditos, ¿sí?, o sea, lo que tiene que ver con el informe que va a hacer el síndico de cada uno y de cada presentación, ¿sí? Esto es importante porque justamente es lo que va a dimitir a cada uno de los acreedores, ¿sí? Es importante. Dice, el síndico debe presentar un informe general, el que contiene el análisis de las causas del desequilibrio económico del deudor, ¿sí? Hace un análisis en cuanto a las presentaciones, ¿no?, a partir de las causas que presentaron cada uno de los acreedores, pero principalmente lo que denunció el deudor al momento de la apertura del concurso. La composición actualizada y detallada del activo, con la estimación de los valores probables de realización de cada rubro, incluyendo los intangibles. La composición del pasivo, que incluye también como previsión detalle de los créditos que el deudor denunciara en su presentación y que no se hubieran presentado a verificar. ¿Está bien? Enumeración de los libros de contabilidad. La referencia sobre las inscripciones del deudor en los registros correspondientes y en el caso de las sociedades sobre el contrato social y sus modificaciones. La expresión de la época en la que se produce aproximadamente el estado de cesación de pagos. Es importante que se establezca más o menos la fecha, ¿sí?, porque hay obviamente un periodo de reserva de 2 años en cuanto yo digo, bueno, pero acá no es solamente cuando, se podría decir, empezó el estado de cesación de pagos, sino también qué hubo antes, ¿no? ¿Qué pasó antes de ese momento en el cual, y la verdad es que acá yo ya no podía pagar? Bueno, perfecto. Pero hay un tiempo hacia atrás que de alguna manera se determina aproximadamente cuando justamente se analiza cuando se analiza el desequilibrio económico del deudor, ¿no? El desequilibrio financiero del deudor.
bueno, después algunas cuestiones respecto a lo que si son sociedades y demás. Y en cuanto a lo que tiene que ver con los acreedores, en el informe general se hace lo que es el agrupamiento de los acreedores, ¿sí? Efectivamente se los agrupa en cuanto a lo que tiene que ver con los privilegios. Estos agrupamientos, bueno, deben ser justificados por el síndico a través del informe general. Bien, bueno, eso, porque ya son y 17 y si no, me parece ya es mucho. Pero bueno, lo importante es, hasta el informe general, le peguen una releída, ¿sí? Repito, no se queden en lo que tiene que ver con los plazos, lean lo de los plazos, pero más que nada para que noten cómo la ley de alguna manera establece pautas que son muy ágiles para intentar solucionar o subsanar esta situación y obviamente, en el caso del concurso, para lograr la continuidad de la empresa. ¿Está bien? Bueno, y eso es. Perfecto. ¿Al parcial entra hasta la clase de hoy, Damián? En realidad va a incluir hasta la clase que viene, porque la clase que viene tenemos que terminar con concursos. Ok. Bueno, listo. ¿Sí? Así que la clase que viene terminamos con concursos y bueno, si queda tiempo al final de la clase, hacemos alguna especie de repaso o revisión de algunas dudas o consultas que queden. ¿Está bien? Ok, buenísimo. Bien. Bárbaro, gracias. Bueno, chicos y chicas, les mando un abrazo, un muy buen fin de semana y nos vemos el viernes. Igualmente, Damián. Que estén bien. Buen fin de semana. Hasta luego, buen fin de semana. Chao, profe. Chao, chao, nos vemos.